nos hemos acercado hasta el Circo Domo para presentaros una nueva edición del Festival de Teatro de Calle Bagacha Antzerki Jaialdia. La verdad es que Baracaldo tiene una amplia tradición teatral y disfrutamos con el teatro, con el circo, con la magia, y precisamente un movimiento vecinal hizo posible que esta iniciativa se recuperara para que el barrio de Bagacha se convirtiera en un escenario teatral al aire libre. Esta carpa de circo, el primer circo permanente de Euskadi, tiene su germen precisamente en el Festival de Teatro, que ofrece algo realmente importante, que es cultura de manera gratuita, tanto en euskera como en castellano. Así que me gustaría animar a toda la gente de Baracaldo que se acerque a disfrutar de esta programación que vamos a poder disfrutar también desde el 10 al 13 de abril, tanto en diferentes espacios dentro del barrio de Bagacha, en concreto en esta carpa, en Ibaigüe, en el Boulevard de Uruguarría y en el Plaza de la Red. Esto para permitir que nos dé detalles de la programación del festival. Bueno, para nosotros pues es una alegría poder presentar el cuarto festival de teatro de Bagacha, y hoy es el día que presentamos el festival en nuestra carpa y en una carpa que se queda aquí donde está para desarrollar un proyecto social y cultural en el que pues, el festival ahora mismo pues, es uno de los ejes, ¿no? Y bueno, va a haber un teatro en Ibaigüe, voy a comentar un poquito la programación. En Ibaigüe va a haber un teatro en euskera de una compañía navarra que se llama Jarleku. Es una obra sobre la mitología vasca y diferentes personajes. Después en Bagacha, que es una escuela más pequeñita, pues sí que van a venir todos los de primaria, de 6 a 12 años, y van a ver un espectáculo que se llama Wow, de la compañía Nando Caneca. Es un espectáculo sin palabras, de circo y magia. Y bueno, va a ser un poco la primera actuación escolar que se va a hacer en la carpa. Y el instituto va a haber una obra de teatro, Herbeste, de la compañía Nadino Teatro, que es en euskera, y bueno, es una reflexión sátira sobre Adán y Eva, y bueno, ciertas quejas que tiene Eva sobre el reparto de papeles. Va a haber un teatro itinerante de la compañía El Mono Habitado, que se llama Primatium, que es bueno, un planteamiento sobre unos astronautas, unos alienígenas que llegan a Baracaldo con sus naves espaciales. Bueno, lo que ellos nos cuenten, nos van a dar un paseo por el barrio y sí que terminará, tendrá 15-20 minutitos en la Plaza del Ajedrez, pero bueno, nos van a dar un paseo por el barrio con sus naves espaciales. Y después el viernes cerramos en el Domo con Erraya de Garas y Pascual, que para nosotros es una apuesta de circo más actual, más contemporáneo, pero de una calidad artística terrible y de una potencia muy grande. Y ya el sábado tenemos una obra que va a ser en el Boulevard Beurco, no voy a decir más, es una sorpresa. Es un teatro un poco más social que nos trae una realidad más dramática pues, sobre los desahucios desde un punto de vista muy cómico, y nos cuenta una historia muy tierna y muy bonita, y no voy a decir más. El sábado a las 7 en el Boulevard de Beurco Berri, porque creo que es una de las sorpresas del festival. Y para cerrar el festival, otra de las sorpresas y para nosotros nuestra apuesta principal de este año es una gala de circo con artistas baracaldeses y baracaldesas. Bueno, fue una idea que abrimos a la sociedad, a ver si había gente dispuesta a participar en una gala, y la respuesta fue preciosa, y nos hemos juntado 11 personas, artistas profesionales, artistas amateurs, aficionadas, gente de distintas generaciones, y estamos ensayando para ofrecer una gala pues lo más atractiva posible, y que por supuesto va a tener no sé cómo decirlo, va a tener un olor a Baracaldo terrible, porque todos somos y todas somos de Baracaldo, no todas son artistas profesionales, algunos sí, otros no, y llevamos unas semanas trabajando en común, haciendo números en común, y esperemos que sea pues un poco la perla de este año, sobre todo por el ambiente, porque el público pueda sentir que gente del barrio, gente del pueblo es capaz de subirse al escenario y ofrecer algo bonito, ¿no?